La sala de estar de nuestra casa en los suburbios de Boston era una escena perfecta de alegría festiva. Luces centelleantes adornaban el árbol de Navidad en la esquina, proyectando un resplandor cálido sobre la reunión de la familia de mi esposo. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, su calor en marcado contraste con el frío que sentía en mi corazón. El aroma de canela y pino flotaba en el aire, mezclándose con el del vino caliente que mi suegra, Evelyn, insistía en servir cada año. Me senté en el borde del lujoso sofá, con mi esposo, Tom, a mi lado, mientras sus parientes intercambiaban regalos y risas. La animada conversación fluía a mi alrededor, pero me sentía como una extraña, como lo había hecho durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Evelyn, la autoproclamada matriarca de la familia, presidía la reunión desde su sillón favorito, con su mirada de halcón sin perder detalle. Sara, querida, la voz de Evelyn cortó la charla, impregnada de dulzura forzada. Estás muy callada esta noche. ¿El gato te comió la lengua? Rió, con un sonido cristalino que me crispó los nervios. Forcé una sonrisa y la miré a los ojos. Solo estoy disfrutando de las festividades, Evelyn. Ella arqueó una ceja, claramente incrédula. Bueno, no las disfrutes demasiado. Alguien tiene que limpiar después, y todos sabemos quién será. La puya llegó con una sonrisa, pero la intención era clara. Sentí a Don tensarse a mi lado y, por un momento, tuve la esperanza de que me defendiera. En cambio, soltó una carcajada y levantó su copa. Mamá tiene razón, Sarah, tienes un talento para la limpieza. La habitación estalló en carcajadas y yo luché por mantener mi expresión neutral. Así era siempre, pequeñas indirectas y cumplidos con segundas intenciones, todos entregados con una sonrisa y un guiño. Aprendí desde el principio que protestar solo lo empeoraba, así que adopté una política de resistencia silenciosa. Mientras continuaba la entrega de regalos, observé cómo los hermanos de Tom y sus esposas abrían obsequios bien pensados y costosos. Cada regalo parecía haber sido elegido cuidadosamente para reflejar los intereses o necesidades de quien lo recibía. Cuando llegó el turno de Tom de abrir su regalo de sus padres, no me sorprendió ver un juego de palos de golf de alta gama. Llevaba meses insinuando que quería unos nuevos. Finalmente, llegó mi turno. Evelyn me entregó una caja envuelta en un brillante papel rojo y dorado, con una sonrisa ladina en los labios. Elegí esto especialmente para ti, Sarah. Espero que lo aprecies. La habitación quedó en silencio mientras yo desenvolvía el regalo con cuidado, con los dedos temblorosos. Sentía el peso de la expectativa sobre mí. Levanté la tapa de la caja blanca y mi corazón se hundió. Dentro, doblado con esmero, había un uniforme de sirvienta. Tela negra con ribetes blancos, completo con un delantal con volantes y una pequeña cofia. Por un momento, no pude respirar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Entonces, la voz de Evelyn rompió la quietud, cargada de falsa preocupación. Bueno, no hay nada de malo en poner el listón bajo. Ahora por fin podría servirnos adecuadamente, ya sabes, ganarte el sustento. Se echó a reír, y su risa fue secundada por el resto de la familia. Levanté la vista y encontré los ojos de Tom, rogándole en silencio que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero él simplemente se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. Vamos, Sarah, no actúes como una desagradecida. Es más de lo que mereces. Sin mí, no tendrías nada. De hecho, señaló el uniforme de sirvienta, te queda bastante bien. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había soportado años de comentarios hirientes y críticas disfrazadas, pero esto superaba todo lo que había imaginado. El uniforme en mis manos de repente se sintió pesado, cargado con años de insultos acumulados y menosprecios. Con manos que solo temblaban ligeramente, lo doblé con cuidado y lo coloqué de nuevo en la caja. Me puse de pie, moviéndome con lentitud y determinación. Disculpa, susurré,
mi voz apenas audible sobre las continuas risas. Mientras salía de la habitación, pude escuchar la voz de Evelyn detrás de mí. Oh, no le hagas caso, siempre has sido demasiado sensible. Se le pasará. Me dirigí hacia la entrada, tomando mi abrigo del perchero. Mientras me lo ponía, me vi reflejada en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada se veía pálida y demacrada, con los ojos abiertos por el dolor y la incredulidad. Por un momento, apenas la reconocí. El sonido de unos pasos acercándose me hizo girar. Tom estaba en la puerta, su expresión era una mezcla de fastidio y diversión. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con un tono condescendiente. Necesito un poco de aire, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Tom puso los ojos en blanco. No seas dramática, Sarah. Solo era una broma. Me estás avergonzando delante de mi familia. Lo miré, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Este hombre, que alguna vez me prometió amor y protección, ahora estaba más preocupado por el entretenimiento de su familia que por mis sentimientos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Siento que te avergüence, dije en voz baja, mientras alcanzaba el picaporte, pero no puedo quedarme aquí ahora. El rostro de Tom se ensombreció. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver esta noche. Estoy harto de tus teatros. Me detuve con la mano en la manija. Por un breve instante, consideré ceder, disculparme, suavizar la situación, como lo había hecho tantas veces antes. Pero el recuerdo del uniforme de sirvienta, de las risas, de años de pequeñas crueldades, reforzó mi decisión. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí al frío de la noche de diciembre. El aire gélido me golpeó como una bofetada, pero fue un alivio después de la atmósfera asfixiante del interior. Podía escuchar a Tom llamándome, su voz era una mezcla de ira e incredulidad, pero no me volví mientras bajaba por el camino de entrada. La nieve crujía bajo mis pies cuando la puerta principal se abrió de nuevo. La voz de Evelyn resonó en la quietud de la noche, no te preocupes, volverá arrastrándose. Siempre lo hace. No tardes, querida, añadió Tom con tono burlón, la cena no se va a servir sola. Sus risas se desvanecieron cuando llegué a mi coche, estacionado al final del camino. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves, pero logré abrir la puerta y deslizarme en el asiento del conductor. Por un momento, me quedé allí, aferrada al volante, respirando entrecortadamente. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía un plan, ni un destino en mente. Solo sabía que no podía regresar a esa casa, no podía soportar otro momento de burlas y desprecio. Al encender el motor, vi la casa reflejada en el espejo retrovisor. Desde afuera, parecía cálida y acogedora, con sus ventanas iluminadas con una luz alegre. Pero yo conocía la verdad que se ocultaba detrás de esa fachada, la crueldad, el menosprecio constante, la lenta erosión de mi autoestima. Puse el coche en marcha y me alejé del bordillo, dejando atrás una casa que nunca había sido realmente un hogar. Mientras conducía por las calles silenciosas del vecindario, con las luces navideñas parpadeando en las casas y escaparates, sentí una extraña mezcla de miedo y emoción. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí misma, dando un paso, aunque incierto, hacia algo diferente. No tenía idea de lo que me esperaba, pero había algo que sí sabía con certeza, no iba a regresar. No esa noche. No nunca. El uniforme de sirvienta, ese regalo cruel, había sido la última gota. Pero, en cierto modo, también había sido un obsequio. Me había dado claridad. Me mostró, sin margen de duda, lo que mi esposo y su familia realmente pensaban de mí. Y al hacerlo, me dio la fuerza para marcharme. Mientras conducía en la oscuridad, dejando atrás la vida que había conocido, sentí un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Fuera lo que me esperaba, los desafíos que pudiera enfrentar, los afrontaría en mis propios términos.
La mujer que salió de esa casa no era la misma que había entrado en ella unas horas antes. Era más fuerte, más decidida y, finalmente libre. El contraste marcado entre el calor que había dejado atrás y el frío que ahora me envolvía era impactante. El crujido de la nieve bajo mis pies resonaba en la quietud de la calle. Cada paso me alejaba más de la vida que había conocido. Los insultos y las risas burlonas aún resonaban en mis oídos, una cacofonía de crueldad que me impulsaba a seguir adelante. Caminaba con paso rápido, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Las calles estaban casi vacías, la mayoría de las personas se resguardaban en sus hogares, celebrando la festividad con sus seres queridos. La ironía no se me escapaba. Ahí estaba yo, en Nochebuena, alejándome de lo que se suponía que era mi familia. Al llegar a mi coche, me detuve con la mano en la manija de la puerta. El peso de lo que estaba haciendo de repente me golpeó. ¿Realmente iba a irme así, sin más? Años de condicionamiento, de escuchar que no era nada sin ellos, me hicieron dudar. Casi podía oír la voz de Evelyn en mi cabeza, burlándose de mi debilidad, diciéndome que volvería. Pero entonces recordé el uniforme de sirvienta, doblado cuidadosamente en aquella caja blanca impecable. Recordé las risas, las burlas, los años de desprecio, tanto sutil como evidente. Recordé el rostro de Tom, no defendiéndome, sino sumándose a la broma. La humillación y la ira que sentí en ese momento me dieron la fuerza para abrir la puerta del coche y deslizarme en el asiento del conductor. Mientras encendía el motor, vi la puerta de la casa abrirse. Tom estaba allí, recortado contra el resplandor cálido del interior. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. ¿Venía a disculparse? ¿A pedirme que regresara? Pero entonces oí su voz, llevada por el aire frío de la noche. No se preocupen, volverá arrastrándose, dijo, presumiblemente a Evelyn o a uno de sus hermanos. Siempre lo hace. No tardes, querida. Su risa flotó en la noche, afilada y burlona. Fue el empujón final que necesitaba. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera, dejando atrás aquella casa que nunca había sido realmente un hogar. Mientras conducía por las calles silenciosas del vecindario, con las luces navideñas parpadeando en las casas y los escaparates, sentí una curiosa mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí misma, dando un paso, aunque incierto, hacia algo diferente. No tenía un destino concreto en mente, solo sabía que necesitaba irme, poner distancia entre yo y el ambiente tóxico que había dejado atrás. Mientras manejaba, mi mente corría. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Tenía algo de dinero ahorrado en una cuenta personal, no mucho, pero lo suficiente para sobrevivir un tiempo. Más allá de eso, no tenía ningún plan. La realización debería haberme aterrorizado. Durante años me habían dicho que no podría sobrevivir sola, que necesitaba a Tom y a su familia. Pero, curiosamente, cuanto más me alejaba de ellos, más sentía una calma apoderarse de mí. Era como si un peso, uno que ni siquiera me había dado cuenta de que cargaba, se hubiera levantado de mis hombros. Me encontré conduciendo hacia el centro de Boston, con las luces de la ciudad brillando cada vez más a medida que me acercaba. Las calles allí estaban más concurridas, con fiesteros nocturnos y compradores de último minuto todavía fuera. Me sentí anónima entre ellos, solo otro rostro en la multitud. Era extrañamente reconfortante. Al detenerme en un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Sus ojos estaban brillantes, sus mejillas sonrojadas. Se veía viva, de una forma que no había visto en años. Apenas me reconocí. El semáforo cambió a verde y continué mi camino, sin un destino fijo. Pasé por lugares familiares, Fenway Park, silencioso y oscuro en la noche de invierno, el Public Garden, con sus árboles desnudos pero aún hermoso, las relucientes torres del distrito financiero.
lugares que había visto cientos de veces antes. Pero de alguna manera, ahora parecían diferentes. Todo se veía diferente. Finalmente, me encontré en las afueras de la ciudad, en una zona que no conocía bien. Los edificios aquí eran más antiguos, un poco deteriorados. Los letreros de neón anunciaban moteles baratos y cafeterías abiertas toda la noche. No era el tipo de lugar al que normalmente iría, pero esta noche se sentía adecuado, anónimo. Un sitio donde nadie me conocía, donde podía desaparecer por un tiempo. Entré en el estacionamiento de un pequeño motel. Su letrero de neón parpadeaba débilmente en la oscuridad. Starlight Inn proclamaba en letras descoloridas. No era gran cosa, pero estaba lejos de todo y de todos los que conocía. Por esta noche, bastaría. Mientras estacionaba el auto, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Lo había puesto en silencio al salir de casa, sin querer escucharlo ahora. Lo saqué, preparándome para lo que podría ver. La pantalla estaba iluminada con notificaciones, llamadas perdidas de Tom, mensajes de texto cada vez más enojados y exigentes. ¿Dónde estás? Deja de ser infantil y vuelve a casa. Me estás avergonzando. Si no regresas ahora mismo, ni te molestes en volver. El último mensaje me hizo detenerme. Ni te molestes en volver, ¿era una amenaza o una promesa? Miré las palabras, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Miedo, sí. La idea de estar completamente sola era abrumadora. Pero también alivio. La idea de no tener que regresar nunca, de no tener que soportar otro comentario sarcástico o un cumplido envenenado. De no tener que ver la decepción en los ojos de Tom cuando no cumplía con sus estándares imposibles. Era liberador. Apagué el teléfono, cortando la avalancha de mensajes. Podían esperar. En este momento, necesitaba pensar, planear, descubrir qué hacer a continuación. Salí del auto, agarrando la pequeña bolsa de viaje que siempre guardaba en la cajuela. No era mucho, solo un cambio de ropa y algunos artículos de aseo básicos, pero serviría por ahora. Mientras caminaba hacia la recepción del motel, una sensación de irrealidad me envolvió. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿Alejándome de mi vida, de mi matrimonio, de todo lo que había conocido en los últimos 5 años? El recepcionista apenas levantó la vista cuando me registré, deslizando una llave sobre el mostrador de fórmica rayado. Me dirigí a la habitación, cada paso sintiéndose a la vez aterrador y emocionante. La habitación en sí era básica, una cama, un pequeño escritorio, un televisor que había visto mejores días. Pero estaba limpia y, más importante aún, era mía. Un espacio donde podía pensar, donde podía respirar, donde podía empezar a descubrir quién era sin la constante crítica y humillación. Me senté en el borde de la cama, con la bolsa de viaje a mi lado. Los eventos de la noche se repetían en mi mente, el uniforme de mucama, las risas, la sonrisa burlona de Tom. Pero ahora, alejada de la situación, podía verlo todo con más claridad. No se trataba solo de esta noche. Se trataba de años de pequeñas crueldades, de hacerme sentir menos, de ver cómo mi autoestima se erosionaba poco a poco. Pensé en la mujer que era cuando conocí a Tom, segura de sí misma, ambiciosa, llena de sueños. ¿Dónde había quedado? Me había permitido ser enterrada bajo años de críticas y dudas, dejándome moldear en lo que Tom y su familia querían que fuera, o mejor dicho, en lo que creían que nunca podría ser. Sentada en esa habitación de motel silenciosa, tomé una decisión. No volvería. No esta noche. No nunca. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que tenía que ser mejor que lo que estaba dejando atrás. Encontraría la manera de salir adelante por mi cuenta, de redescubrir a la mujer que alguna vez fui y convertirme en alguien aún más fuerte. Me recosté en la cama, mirando el techo. Por primera vez en años, sentí una sensación de posibilidad. Sí, tenía miedo. Sí, el camino por delante sería difícil.
pero era libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para vivir mi propia vida, para ser mi propia persona. Mientras me iba quedando dormida, pensé en la puerta que había cerrado detrás de mí al salir de la casa de Tom. No era solo una puerta física, era la puerta a mi antigua vida, a la persona en la que me habían moldeado. Y mientras cerraba los ojos, supe con certeza que era una puerta que nunca volvería a abrir. Mañana traería sus propios desafíos. Tendría que encontrar un lugar más permanente donde quedarme, descubrir cómo mantenerme por mi cuenta, comenzar el proceso de desvincular mi vida de la de Tom. Pero esos eran problemas para el mañana. Esta noche, en esta pequeña y anodina habitación de motel, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que ahora yacía en esta cama de motel. Era más fuerte, más decidida y, finalmente libre. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. La puerta a mi antigua vida estaba cerrada, y no tenía ninguna intención de volver a abrirla. La dura luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación de motel, sacándome de un sueño inquieto. Por un momento, la desorientación nubló mi mente. ¿Dónde estaba? Entonces, como una oleada, los acontecimientos de la noche anterior regresaron de golpe. La fiesta de Navidad, el uniforme de sirvienta, mi precipitada partida, todo parecía un sueño surrealista. Me incorporé lentamente, observando mi entorno. La pequeña y anodina habitación era muy diferente del dormitorio cómodo al que me había acostumbrado, pero representaba algo mucho más valioso: libertad. Al bajar las piernas de la cama, mi pie tocó la bolsa de viaje que había traído conmigo. Era un recordatorio claro de lo poco que había llevado a este nuevo capítulo de mi vida. Mi teléfono seguía en la mesita de noche, aún apagado. Respiré hondo y lo encendí, preparándome para la avalancha de notificaciones que sabía que me esperaban. Tal como lo esperaba, había docenas de llamadas perdidas y mensajes, en su mayoría de Tom, pero también de Evelyn y algunos de los hermanos de Tom. Deslicé el dedo por la pantalla, sintiendo mi corazón acelerarse. Los mensajes de Tom comenzaban con enojo, exigiendo saber dónde estaba y ordenándome que regresara a casa. A medida que avanzaba la noche, se volvían más amenazantes. Si no vuelves ahora mismo, ni te molestes en regresar, decía uno. Los más recientes, sin embargo, tenían un tono diferente. Sarah, por favor. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estamos preocupados. Casi me reí con ese último mensaje. ¿Preocupados? No parecían preocupados por mis sentimientos cuando se reían de mí, humillándome con ese uniforme de sirvienta. No, esto no era preocupación por mi bienestar. Esto era preocupación por su propia comodidad, por sus propias rutinas. Se estaban dando cuenta de que la persona a la que habían utilizado como saco de boxeo se había marchado, y no sabían cómo manejarlo. Los mensajes de Evelyn eran, como era de esperar, condescendientes. Sarah, querida, estás siendo terriblemente dramática. Solo fue una pequeña broma. Vuelve a casa y arreglaremos esto. La idea de regresar, de enfrentar sus rostros engreídos y sus disculpas insinceras, me revolvió el estómago. Apagué el teléfono nuevamente, incapaz de soportar más mensajes. Al hacerlo, vi la hora. Era más tarde de lo que pensaba, casi mediodía. Había dormido durante horas, el agotamiento emocional de la noche anterior finalmente cobrándose su precio. Con un suspiro, me levanté y caminé hacia el pequeño baño. La mujer que me devolvió la mirada desde el espejo estaba pálida y demacrada, con ojeras oscuras que atestiguaban el estrés de las últimas 24 horas. Pero también había algo más en su expresión, algo que no había visto en años, una chispa de determinación. Mientras seguía con la rutina de la mañana, ducharme, vestirme con la ropa de repuesto de mi bolsa de viaje, mi mente no dejaba de correr. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iría desde aquí?
La magnitud de lo que había hecho empezaba a asentarse. Había dejado atrás mi matrimonio, la vida que había conocido durante los últimos 5 años. Era aterrador, pero también extrañamente emocionante. Necesitaba un plan. No podía quedarme en este motel para siempre y el dinero en mi cuenta personal no duraría mucho. Necesitaba un trabajo, un lugar donde vivir, una forma de mantenerme. La idea era abrumadora. No había trabajado desde que me casé con Tom, su insistencia en que no necesitaba hacerlo había ido desgastando mi confianza en mis propias habilidades. Mientras contemplaba mi próximo paso, mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde la noche anterior. Había un pequeño restaurante adjunto al motel. No era exactamente alta cocina, pero serviría. Recogí mis pocas pertenencias, hice el check-out de la habitación y me dirigí allí. El restaurante estaba casi vacío, solo unos pocos clientes dispersos en las mesas de fórmica. Me deslicé en un reservado cerca de la parte trasera y acepté con gratitud la taza de café humeante que me trajo la camarera. Mientras sorbía la amarga infusión, saqué una pequeña libreta de mi bolso. Era hora de hacer un plan. Lo primero era conseguir un trabajo, algo que pudiera proporcionarme ingresos inmediatos mientras resolvía mis próximos pasos. Anoté algunas posibilidades: ventas al por menor, trabajo como camarera, empleos temporales. Nada glamuroso, pero trabajos que podían contratarme rápido y ofrecerme un sueldo estable. Después, la vivienda. El motel estaba bien por 1 o 2 noches, pero necesitaba algo más permanente. Hice una nota para investigar alquileres a corto plazo o hoteles de estadía prolongada. No sería un hogar, pero al menos tendría un techo sobre mi cabeza mientras me ponía de pie. A medida que avanzaba en mi lista, agregué cosas como abrir una nueva cuenta bancaria y consultar abogados de divorcio. Sentí una mezcla curiosa de miedo y emoción. No era así como había imaginado pasar el día después de Navidad, pero había algo empoderador en tomar el control de mi vida de esta manera. La camarera regresó para tomar mi orden y, al mirarla, se me ocurrió una idea. Disculpa, dije, ¿por casualidad están contratando? Me miró sorprendida por la pregunta, pero asintió. En realidad, sí. Nos falta personal, especialmente para el turno de noche. ¿Te interesa? Dudé solo un momento antes de asentir. Sí, estoy muy interesada. Ella sonrió y sacó una solicitud de su delantal. Rellénala y me aseguraré de que el gerente la vea. Pero te advierto, es un trabajo duro y el sueldo no es muy bueno. Tomé la solicitud sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Está bien. No le tengo miedo al trabajo duro. Mientras completaba la solicitud, me di cuenta de cuánto de mi identidad había estado ligado a ser la esposa de Tom. En el espacio para empleos anteriores, tuve que remontarme a los trabajos que había tenido antes de casarme. Fue un recordatorio claro de cuánto había dejado de lado mis propias ambiciones e independencia a lo largo de los años. Pero mientras escribía, también recordé las habilidades que tenía, los objetivos que alguna vez había perseguido. Había sido una persona trabajadora, ambiciosa, con sueños de iniciar mi propio negocio algún día. En algún momento, esos sueños quedaron enterrados bajo el peso de las expectativas de Tom y las críticas constantes de su familia. Pero no habían desaparecido, solo estaban dormidos, esperando despertar. Entregué la solicitud completada a la camarera, sintiendo una pequeña sensación de logro. No era mucho, pero era un comienzo. El primer paso para recuperar mi independencia. Al terminar mi comida, saqué el teléfono y busqué hoteles de estadía prolongada cercanos. Encontré uno no muy lejos que parecía asequible, al menos a corto plazo. Sería un paso adelante respecto al motel, brindándome un poco más de estabilidad mientras resolvía mis siguientes movimientos. Con un plan comenzando a tomar forma, sentí que parte del pánico e incertidumbre de las últimas 24 horas comenzaban a desvanecerse. No era ingenua, sabía que el camino por delante sería difícil.
Reconstruir una vida desde cero a los 30 no iba a ser fácil. Pero por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi propio destino. Al salir del restaurante, me vi reflejada en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había huido de la casa de su esposo la noche anterior. Había un brillo en sus ojos, una firmeza en su expresión que hablaba de determinación. Parecía alguien que estaba caída, pero no vencida. Alguien dispuesta a luchar por sí misma. Me dirigí a mi coche, con la mente ya en los siguientes pasos de mi plan: encontrar el hotel de estadía prolongada, buscar más oportunidades de trabajo, empezar a investigar el proceso de divorcio. Cada punto en mi lista mental era otro ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Mientras me alejaba del motel, respiré hondo. Me permití una pequeña sonrisa. No era mucho un plan todavía, más bien un boceto, pero por primera vez en años, era mío. Estaba tomando decisiones por mí misma, trazando mi propio camino. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. El uniforme de sirvienta, que había sido pensado para humillarme, se convirtió en el catalizador de mi liberación. Al intentar quebrantar mi espíritu, Tom y su familia, sin darse cuenta, me habían liberado. Me habían dado un uniforme con la intención de que fuera un símbolo de sumisión. En cambio, yo lo convertiría en una armadura, un recordatorio de lo que había superado y de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Mientras me incorporaba a la autopista, rumbo a mi próximo hogar temporal, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Sí, tenía miedo. Sí, el camino por delante sería difícil. Pero también estaba emocionada, llena de energía por las posibilidades que se abrían ante mí. Un plan había nacido y, con él, una nueva versión de mí estaba emergiendo. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. El futuro era mío para moldearlo, y estaba lista para el desafío. Las semanas posteriores a mi partida de la casa de Tom se convirtieron en un torbellino de actividad. Un hotel de estadía prolongada se convirtió en mi hogar temporal, un espacio pequeño e impersonal que, sin embargo, representaba mis primeros pasos hacia la independencia. No era gran cosa, pero era mío. Estaba libre de la presencia asfixiante de Tom y su familia. Mi primera semana fue un curso intensivo de adultez. Abrí una nueva cuenta bancaria, alejando los pocos ahorros que tenía de la cuenta conjunta que compartía con Tom. Pasé horas al teléfono, cancelando tarjetas de crédito compartidas y desvinculando nuestras finanzas. Cada llamada, cada firma en un nuevo formulario, era como cortar otro lazo con mi antigua vida. El trabajo en el restaurante llegó, para mi alivio. El trabajo era duro, las horas largas y el salario bajo, pero era un comienzo. Me asignaron el turno de noche, lo cual resultó ser una bendición disfrazada. Las horas tranquilas de la madrugada me daban tiempo para pensar, para planear, para soñar con lo que podía ser mi futuro. Mientras servía café a camioneros y platos de huevos a noctámbulos, redescubrí partes de mí que había olvidado. La facilidad con la que entablaba conversaciones con los clientes habituales me recordó mis habilidades sociales, enterradas durante años de aislamiento en el mundo de Tom. La capacidad de manejar múltiples órdenes y mantener la calma bajo presión despertó una confianza que creía perdida. Pero el trabajo en el restaurante era solo un peldaño. En las horas entre turnos, revisaba ofertas de empleo, actualizaba mi currículum abandonado durante años y comenzaba a explorar oportunidades más alineadas con mis antiguas ambiciones. Fue durante una de estas búsquedas nocturnas cuando me topé con un anuncio de clases nocturnas en un colegio comunitario local. El catálogo de cursos me llamó como un salvavidas: administración de empresas, mercadotecnia, habilidades digitales, todo lo que alguna vez había soñado estudiar antes de que el matrimonio desviara mis planes. Las tarifas de matrícula me hicieron estremecer, pero una voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como la antigua y segura de mí misma, susurró que valdría la pena. Me inscribí en 2 clases para comenzar: Introducción a la Administración de Empresas y Fundamentos de Mercadotecnia Digital.
La primera noche que entré al aula, mi corazón latía con una mezcla de emoción y terror. Me sentía una impostora, rodeada de estudiantes, algunos más jóvenes, otros mayores, todos aparentemente más seguros que yo. Estuve a punto de darme la vuelta y salir. Pero no lo hice. Respiré hondo, encontré un asiento y abrí mi cuaderno. Cuando el profesor comenzó a hablar, sentí un destello de algo que no había experimentado en años, una genuina curiosidad intelectual. Tomé notas con fervor, hice preguntas, participé en las discusiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se expandía, crecía, despertaba. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco empecé a notar cambios en mí misma. La mujer que me miraba desde el espejo cada mañana se mantenía un poco más erguida, levantaba la cabeza un poco más alto. Las ojeras bajo mis ojos, testigos de largas noches de estudio y madrugadas en el restaurante, eran insignias de honor en lugar de señales de derrota. Mi teléfono, antes inundado de mensajes de Tom y su familia, se fue quedando en silencio. Los mensajes de Tom habían evolucionado de exigencias airadas para que regresara, a disculpas suplicantes y, finalmente, a breves actualizaciones sobre el proceso de divorcio. Cada mensaje dolía, reabriendo heridas que aún estaban frescas, pero también reafirmaban mi decisión de marcharme. Evelyn, fiel a su estilo, no pudo resistir la tentación de recordarme periódicamente lo que había desperdiciado. Sus mensajes eran una mezcla de falsa preocupación y veladas críticas. Espero que estés arreglándotelas bien por tu cuenta, querida. Debe de ser muy difícil para ti sin Tom para cuidar de ti. Cada comentario me hacía apretar los dientes, pero también fortalecía mi determinación. Lo estaba logrando y lo hacía sin ellos. A medida que la primavera florecía en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación, sentí que yo también florecía. Mis calificaciones en las clases nocturnas eran excelentes, ganándome elogios de mis profesores. En el restaurante, me habían ascendido a supervisora de turno, un pequeño paso adelante, pero uno que vino con un aumento bien recibido en mi sueldo. Fue por esta época cuando decidí dar otro salto. Un café pequeño, de propiedad independiente, cerca de mi escuela nocturna estaba contratando. La dueña, una mujer cálida y de apariencia maternal llamada Rose, echó un vistazo a mi currículum, vio mi entusiasmo y decidió darme una oportunidad. El trabajo en el café fue una mejora respecto al restaurante, mejores horarios, un sueldo ligeramente más alto y, lo más importante, un ambiente más positivo. Rose se convirtió en una especie de mentora para mí. Había abierto el café en sus 50, después de un divorcio, y lo convirtió de la nada en un negocio próspero. Su historia me inspiró, mostrándome que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Bajo su orientación, aprendí no solo a hacer el café perfecto, sino también sobre cómo administrar un pequeño negocio, gestionar finanzas y construir relaciones con los clientes. Mi mundo, que se había reducido a los límites asfixiantes de las expectativas de Tom, comenzó a expandirse. Hice amigos entre mis compañeros de clase y de trabajo. Salíamos a tomar algo después de clase o del trabajo, compartiendo historias y sueños. Por primera vez en años, estaba construyendo relaciones que realmente eran mías, no solo extensiones del círculo social de Tom. Los fines de semana, antes llenos de cenas familiares obligatorias y eventos sociales que temía, se convirtieron en oportunidades para el autodescubrimiento. Exploré Boston con nuevos ojos, visité museos que siempre había querido ver pero para los que nunca había encontrado tiempo. Me uní a una clase de yoga, redescubriendo el placer del movimiento y la paz de la atención plena. Incluso comencé a hacer voluntariado en un refugio para mujeres, encontrando sanación al ayudar a otras personas que estaban en caminos similares de recuperación y autodescubrimiento. Cuando el verano se acercaba, me enfrenté a un nuevo desafío, encontrar un lugar más permanente para vivir. El hotel de estadía prolongada había cumplido su propósito, pero era momento de encontrar un verdadero hogar. Gracias a una mejor situación financiera, el presupuesto cuidadoso,
mis 2 trabajos y lo que quedaba de mis ahorros, pude alquilar un pequeño estudio. El día en que me mudé fue un hito. El espacio era diminuto, los muebles eran de segunda mano, pero era mío. Mientras acomodaba mis pocas posesiones y pegaba mi horario de clases en la nevera, sentí un orgullo que no había experimentado en años. Ese pequeño apartamento representaba mucho más que un simple lugar donde vivir. Era la prueba tangible de mi independencia, mi resiliencia, mi capacidad para sostenerme por mí misma. Esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano con una taza de té, me permití reflexionar realmente sobre lo lejos que había llegado. Hace solo unos meses, era una sombra de mí misma, desgastada por años de abuso sutil y menosprecio. Ahora estaba en pie, construyendo una vida que realmente era mía. Pensé en el uniforme de mucama que aún guardaba en el fondo de mi armario. Lo había conservado, no como un recordatorio de humillación, sino como un símbolo de cuanto había avanzado. Intentaron definirme, encerrarme en un papel de servidumbre e inferioridad, pero en lugar de eso, su crueldad se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. Cuando me quedé dormida esa noche en mi nuevo hogar, sentí una paz que no había conocido en años. El camino por delante aún era largo, y sabía que habría más desafíos que afrontar. El proceso de divorcio seguía en marcha, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Todavía había momentos de duda, de miedo, de preguntarme si había tomado la decisión correcta, pero con cada día que pasaba, esos momentos eran cada vez menos frecuentes. La mujer que había salido de la casa de Tom en Nochebuena ya no existía. Había sido reemplazada por alguien más fuerte, más segura, más viva. Estaba resurgiendo de las cenizas de mi antigua vida, construyendo algo nuevo y hermoso a partir de las ruinas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de crecer y aprender. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlas. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. Una vez más, me encontré maravillándome de cuánto podía cambiar en un año. La mujer que había huido de la casa de su esposo la pasada Nochebuena era casi irreconocible para mí. Ahora, en su lugar, estaba alguien más fuerte, más segura y, sin duda, más viva. El último año había sido un torbellino de crecimiento y transformación. Mis clases nocturnas se habían convertido en un programa de negocios a tiempo completo en la universidad comunitaria local, donde estaba superando todas mis expectativas. El trabajo en la cafetería había evolucionado hasta convertirse en un puesto de gestión, con Rose tomándome bajo su ala y enseñándome los entresijos de administrar un pequeño negocio exitoso. Pero quizás el cambio más significativo había sido el pequeño negocio de consultoría que había comenzado en paralelo. Todo comenzó casi por accidente. Ayudar a un compañero de clase con su estrategia de marketing para un proyecto escolar llevó a recomendaciones que a su vez trajeron más clientes. Lo que había iniciado como un pasatiempo estaba convirtiéndose, lenta pero seguramente, en un negocio viable. Este negocio emergente me llevó a recibir la invitación que ahora descansaba sobre mi escritorio, una oportunidad para hablar en un evento local destinado a empoderar a mujeres en los negocios. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hace un año apenas podía hablar por mí misma y ahora me estaban pidiendo compartir mi historia y conocimientos con otros. De pie frente al espejo, ajustando mi blazer y tomando una respiración profunda, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor, las dificultades, los momentos de duda, todos ellos me habían moldeado, forjándome en la mujer que era hoy. El evento se llevaba a cabo en un elegante centro de conferencias en el centro de la ciudad. Mientras caminaba por el vestíbulo, con el corazón latiendo acelerado entre emoción y nervios, me impactó la energía del lugar. Mujeres de todas las edades y orígenes se movían por la sala, conversando animadamente, con sus rostros iluminados por la ambición y la determinación. Me dirigí a la sala de preparación, donde me recibió la organizadora del evento, una mujer dinámica llamada Jan Sara. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, dijo,
estrechando mi mano con calidez. Tu historia es exactamente lo que nuestras asistentes necesitan escuchar. Mientras esperaba mi turno para hablar, repasé mis notas una última vez. Mi charla no era perfecta, todavía era nueva en el arte de hablar en público, pero era auténtica. Planeaba compartir mi viaje, las lecciones que había aprendido y las estrategias que había desarrollado para construir confianza y resiliencia frente a la adversidad. Finalmente, llegó el momento. Caminé hacia el escenario, cegada momentáneamente por las luces brillantes, y respiré hondo. Miré al mar de rostros que me observaban expectantes y comencé a hablar. Hace un año, empecé, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro, era una persona diferente. Estaba atrapada en una vida que no era mía, definida por las expectativas y limitaciones de otros. Hoy me paro ante ustedes como prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Mientras hablaba, compartiendo los altibajos de mi camino, podía sentir cómo la audiencia se conectaba con mis palabras. Vi sentimientos de comprensión y escuché murmullos de acuerdo. Cuando describí el incidente con el uniforme de mucama, el catalizador de mi partida, escuché jadeos de sorpresa e indignación. Ese uniforme estaba destinado a humillarme, a ponerme en mi lugar, dije. En cambio, se convirtió en la chispa que encendió mi transformación. Me recordó quién no quería ser y me impulsó a redescubrir quién era realmente. Hablé sobre los pasos prácticos que había tomado, las clases nocturnas, los trabajos, la reconstrucción gradual de mi confianza y mis habilidades. Compartí las estrategias que desarrollé para superar la duda y el miedo, para seguir adelante en los días difíciles cuando rendirse parecía la opción más fácil. Al acercarme al final de mi charla, miré nuevamente a la audiencia. El camino no ha sido fácil, admití. Hubo días en los que quise rendirme, volver a lo que era familiar, aunque fuera doloroso. Pero cada pequeña victoria, cada paso adelante, me dio la fuerza para continuar. Y hoy, de pie aquí, puedo decirles que valió la pena cada momento de lucha. El estruendoso aplauso que siguió a mis palabras fue abrumador. Las mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando, algunas secándose las lágrimas. Mientras bajaba del escenario, con el corazón rebosante de alivio y alegría, me rodearon asistentes que querían compartir sus propias historias o agradecerme por compartir la mía. Fue en medio de esa multitud, aún sintiendo la euforia del momento, cuando lo vi. Tom. Mi exmarido estaba de pie en el fondo de la sala, con el rostro lleno de sorpresa y algo más que no pude identificar. Por un momento, me quedé inmóvil. Un año de emociones, ira, dolor, miedo, se agolparon dentro de mí. Pero entonces, casi tan rápido como llegaron, desaparecieron. Me di cuenta de que verlo ya no tenía el poder de sacudirme. Ya no era la mujer que había huido de su casa llorando hace un año. Excusándome del grupo de mujeres con las que estaba conversando, me dirigí hacia él. A medida que me acercaba, vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro, como si no estuviera seguro de si debía quedarse o marcharse. Tom, dije, con voz tranquila y firme. No esperaba verte aquí. Se removió incómodo, sus ojos recorriendo la sala como si buscara una ruta de escape. Yo no sabía que ibas a hablar, dijo finalmente. Estoy aquí por trabajo. Estamos patrocinando el evento. Asentí, sin sorprenderme. Su empresa siempre había apostado fuerte por las relaciones públicas y gestos como este. Es un evento importante, dije. Estas mujeres tienen historias y ambiciones increíbles. Cayó un silencio incómodo entre nosotros. Pude ver a Tom luchando por reconciliar a la mujer segura de sí misma que tenía delante con la esposa que había conocido o que creía conocer. Has cambiado, dijo al fin, señalando lo obvio. Le sostuve la mirada con firmeza. No, Tom. Me convertí en quien siempre debí ser. En quien siempre fui, debajo de todas las críticas y el control. Se estremeció ligeramente ante mis palabras, pero no discutió. En su lugar, preguntó. ¿Eres
¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos nuestros años juntos, no recordaba que Tom me la hubiera hecho nunca. Me tomé un momento para considerar mi respuesta. Sí, dije finalmente. Lo soy. No ha sido fácil, pero estoy orgullosa de lo que he logrado. Estoy emocionada por mi futuro de una manera en la que no lo había estado en años. Tom asintió lentamente, una mezcla compleja de emociones reflejándose en su rostro. Me alegro, dijo, y para mi sorpresa, parecía sincero. Lo siento por todo. No me di cuenta. Se quedó en silencio, sin saber qué más decir. Sentí una oleada repentina de compasión por él. El hombre que tenía delante parecía más pequeño, menos intimidante que el esposo al que alguna vez temí contrariar. Gracias, dije simplemente. Espero que te vaya bien, Tom. Antes de que pudiera responder, sentí un leve toque en mi hombro. Era Jen, la organizadora del evento. Sara, lamento interrumpir, pero hay algunas personas que quieren hablar contigo sobre posibles oportunidades de consultoría. Asentí y me volví hacia Tom. Tengo que irme. Cuídate, Tom. Mientras me alejaba, sentí una profunda sensación de cierre. Los últimos hilos que me ataban a mi antigua vida se habían cortado. Era libre. Verdaderamente libre para seguir adelante sin el peso del pasado reteniéndome. El resto del evento transcurrió en un torbellino de conversaciones, conexiones y oportunidades. Cuando salí del centro de conferencias, mi mente bullía con la emoción de nuevos clientes y colaboraciones. El futuro se extendía ante mí, brillante y lleno de posibilidades. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, pensé en el inesperado reencuentro con Tom. Un año atrás, su sola presencia me habría reducido a una versión nerviosa y sumisa de mí misma. Hoy, me había mantenido firme, segura de quién era y de lo que había logrado. La mujer que había recibido un uniforme de empleada doméstica como una broma cruel en Navidad había renacido de esas cenizas. Había transformado ese símbolo de servidumbre en combustible para su transformación. Y ahora estaba ayudando a otras mujeres a levantarse y reclamar su propio poder. Cuando llegué a mi edificio, un lugar mejor al que me había mudado unos meses atrás, sonreí para mis adentros. El viaje no había terminado. Vendrían más desafíos, más crecimiento, más transformaciones. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlos. El futuro era mío para moldearlo, y no podía esperar para ver lo que me deparaba. Los meses siguientes al evento de empoderamiento femenino fueron un torbellino de actividad y crecimiento. Mi pequeño negocio de consultoría despegó, impulsado por las conexiones que había hecho en la conferencia y las recomendaciones entusiastas de clientes satisfechos. Me encontré trabajando más horas, pero el trabajo era gratificante de una manera que nunca había experimentado antes. Cada proyecto exitoso, cada sonrisa agradecida de un cliente, se sentía como un paso más lejos de la mujer que había sido y más cerca de la persona que estaba destinada a ser. A medida que la primavera florecía en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación y posibilidad, decidí dar otro salto. Con el crecimiento de mi negocio, necesitaba más espacio, tanto literal como figuradamente. Comencé a buscar una pequeña oficina en alquiler, un lugar donde pudiera recibir a los clientes y establecer realmente mi marca. Fue durante esta búsqueda que recibí un mensaje inesperado. Mi teléfono vibró una tarde mientras salía de un posible espacio de oficina y casi lo dejé caer cuando vi el nombre en la pantalla, Evelyn. Mi suegra. La mujer que, más de un año atrás, me había entregado aquel uniforme de sirvienta con burla. Por un momento, consideré ignorar el mensaje. La idea de interactuar con Evelyn, de reabrir viejas heridas, me revolvió el estómago. Pero la curiosidad pudo más, y abrí el mensaje. Sara, espero que este mensaje te encuentre bien. Entenderé si no deseas responder, pero esperaba que pudiéramos reunirnos. Hay un asunto del que me gustaría hablar contigo. Evelyn.
El tono era inusualmente cortés, casi desesperado. Era tan diferente de la Evelyn que conocía que me encontré intrigada, a pesar de mi mejor juicio. Después de algunos días de deliberación, respondí, aceptando encontrarme con ella en un lugar neutral, una cafetería en el centro de la ciudad. El día acordado, mientras caminaba hacia la cafetería, mi corazón latía con fuerza. Vi a Evelyn de inmediato, sentada en una mesa en la esquina. Su apariencia, normalmente impecable, parecía apagada. Se veía mayor, más cansada de lo que recordaba. Sarah, dijo cuando me acerqué, poniéndose de pie para saludarme. Gracias por venir. Hola. No estaba segura de que lo haría. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. La superioridad altanera a la que estaba acostumbrada había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía humildad. Admito que me sorprendió recibir tu mensaje, dije con un tono neutral. ¿De qué querías hablar? Evelyn respiró hondo, sus manos apretadas alrededor de su taza de café. Es sobre el negocio familiar, dijo. Estamos en problemas, Sarah. La empresa está en crisis y corremos el riesgo de perderlo todo. Escuché en silencio mientras me explicaba la situación. Decisiones de gestión deficientes, cambios en el mercado y una serie de malas inversiones habían llevado a la otrora próspera empresa familiar al borde del colapso. Mientras hablaba, podía ver el miedo en sus ojos. Miedo no solo de perder su riqueza, sino su identidad, su lugar en el mundo. Hemos intentado todo, continuó Evelyn en un susurro. Consultores, reestructuraciones, pero nada parece funcionar. Hizo una pausa y bajó la mirada. Y entonces, te vi hablar en ese evento. Vi lo que has logrado, el negocio que has construido, y pensé, esperé. Se quedó en silencio, incapaz de pedirme ayuda directamente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. La mujer que una vez me entregó un uniforme de sirvienta, que me trató como una criada en su casa, ahora prácticamente suplicaba mi ayuda. Parte de mí, lo admito, sintió un placer vengativo. Era mi oportunidad de venganza, de darles la espalda como ellos me la dieron a mí. Pero mientras miraba a Evelyn, viendo la desesperación en sus ojos, sentí algo más. Compasión, mezclada con la certeza de mi propia fuerza. Evelyn, dije lentamente, lo que pasó entre nosotros, entre tu familia y yo, no puede deshacerse. La forma en que me trataste, las cosas que dijiste e hiciste, causaron un daño real. Ella sintió, con la mirada baja. Lo sé, susurró. Y lo siento de verdad, Sarah. Sé que no cambia nada, pero lo lamento. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Aprecio tu disculpa, respondí. Y aunque no puedo olvidar lo que pasó, ya no soy la misma persona que era entonces. He crecido, he cambiado. Y parte de ese cambio es entender que no necesito aferrarme al rencor o buscar venganza para demostrar mi valía. Evelyn levantó la mirada con un destello de esperanza en sus ojos. Eso significa que estoy dispuesta a mirar la situación de tu empresa, dije. No puedo prometer nada, pero revisaré sus finanzas y operaciones y veré si hay algo que pueda sugerir para ayudar a mejorar las cosas. El alivio en el rostro de Evelyn era evidente. Gracias, Sarah, dijo, con la voz cargada de emoción. No merezco tu amabilidad, pero te lo agradezco. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el análisis financiero y operativo de la empresa familiar. Fue un trabajo desafiante que requirió largas horas y todas las habilidades que había desarrollado en el último año. Pero también fue extrañamente satisfactorio. Utilizar mi experiencia para potencialmente salvar la misma empresa que alguna vez se usó para humillarme era un giro inesperado del destino. Pero reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este punto. El uniforme de doncella, que había sido pensado para humillarme, se convirtió en el catalizador de mi transformación.
En lugar de quebrarme, me impulsó a redescubrir mi fortaleza, mi ambición y mi sentido de valía personal. Y ahora, aquí estaba, usando las habilidades que había desarrollado para ayudar precisamente a las personas que una vez intentaron derribarme. Después de semanas de análisis y planificación, presenté mis hallazgos y recomendaciones a Evelyn y al resto de la familia, incluyendo a Tom. La sala de conferencias estaba tensa mientras exponía mi presentación, señalando los problemas que había identificado y las soluciones que proponía. El negocio es rescatable, concluí, pero requerirá cambios significativos. Necesitarán optimizar las operaciones, redefinir su estrategia de marketing y posiblemente considerar la entrada de inversión externa. No será fácil, pero si están dispuestos a esforzarse, creo que pueden darle la vuelta a la situación. Cuando terminé de hablar, la sala quedó en silencio. Pude ver el peso de mis palabras asentándose en cada uno de ellos, la comprensión de cuánto debía cambiar, pero también la esperanza de que no todo estaba perdido. Fue Tom quien habló primero. Sarah, dijo, su voz cargada de asombro y arrepentimiento. Esto es increíble. El trabajo que has hecho, los conocimientos que has aportado. No sé cómo agradecerte. Lo miré fijamente. No necesitas agradecerme, Tom. No lo hice por gratitud ni por perdón. Lo hice porque podía, porque tengo las habilidades y el conocimiento para ayudar y porque hacerlo fue mi elección. No fue una obligación ni un deber, sino una decisión que tomé libremente. Entonces Evelyn se puso de pie, con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. Sarah, dijo con voz temblorosa. Te debo una disculpa. No solo por pedir tu ayuda, sino por todo, por la forma en que te tratamos, por las cosas que dijimos e hicimos. Nos equivocamos, terriblemente. Asentí, reconociendo sus palabras. Gracias, Evelyn. Tu disculpa significa mucho, pero más que eso, espero que esta experiencia te haya enseñado algo sobre juzgar a las personas, sobre el peligro de creer que eres superior a los demás. Porque la vida tiene una forma curiosa de dar la vuelta a las cosas cuando menos lo esperas. Mientras recogía mis cosas para marcharme, sentí una profunda sensación de cierre. Había enfrentado mi pasado, me había plantado ante quienes una vez me hicieron sentir pequeña e insignificante, y lo hice en mis propios términos. Elegí ayudar, no por obligación ni por venganza, sino desde un lugar de fortaleza y compasión. Al salir del edificio de oficinas y adentrarme en la brillante luz primaveral, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Los últimos vestigios de la vieja Sarah, aquella que había sido doblegada por sus juicios y minimizada por sus expectativas, se desvanecieron. En su lugar, quedó una mujer que conocía su propio valor, que había enfrentado sus miedos y salido más fuerte. Mientras me dirigía a mi propia oficina, cuya renta había firmado apenas unos días antes, no pude evitar sonreír. El camino había sido largo y muchas veces doloroso, pero me había llevado hasta aquí, a un lugar de confianza, de propósito, de verdadera independencia. El uniforme de doncella, que alguna vez simbolizó mi sumisión, ahora representaba algo completamente diferente. Era un recordatorio de hasta dónde había llegado, de la fortaleza que había encontrado en mí misma. Me lo dieron como una herramienta de humillación, pero lo convertí en mi armadura, un símbolo de mi resiliencia y crecimiento. Al final, la mayor justicia no fue verlos luchar ni tener que pedirme ayuda. Fue saber que había superado sus intentos de definirme y limitarme. Había escrito mi propia historia en mis propios términos. Y al mirar hacia el futuro, supe que los mejores capítulos aún estaban por venir.